Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, tal y como reza el título del vídeo, os voy a hablar de un caso, del caso casi de casos, se puede llegar a comentar. Hoy os voy a hablar del caso Humo, uno de los casos más controvertidos, por no deciros el que más, que ha suscitado suspicacias, interés, locura, mentiras, verdades, ha suscitado de todo y que ha metido en el ajo a grandes investigadores y que ha tenido por más de 3 décadas, casi, sí, 3 décadas, ha tenido a la gente en Albis y estudiando el caso en profundidad. Yo lo he estudiado en la medida de mis posibilidades, evidentemente, porque no he conocido a la gente, no he conocido... Pero sí que lo he estudiado bastante, vamos a dejarlo ahí. Y aún así os puedo llegar a decir que de este caso no sabemos absolutamente nada. Nada, y que sigo siendo un completo inepto. ¿Por qué? Porque es tan grande, es tan inmenso, con tantos vericuetos, tantas esquinas, tantos sí pero, como se suele decir, que nunca estás del todo claro si es verdad, si es mentira. Para mí es verdad, pero bueno, vamos a ver lo que hoy nos cuenta el caso Humo. Humo sería el nombre de un exoplaneta del que hipotéticamente procedía la civilización humita, que habría contactado con personas de la Tierra. La información llegó en forma de documentos y cartas enviados a grupos de personas creyentes en el fenómeno OVNI y gozó de mucha popularidad en España y Francia en las décadas de 1960 y 1970. Con posterioridad, a mediados de la década de 1990, José Luis Jordán Peña, supuestamente, confesó ser el creador e instigador de este fraude. Según las cartas recibidas, estos seres afirmaban venir del planeta Humo, un planeta en órbita alrededor de la estrella enana roja Wolf 424, situada en la constelación de Virgo, y se autodenominaba como OEMI, hombres de humo, en su propia lengua. Ellos mismos aclaraban en sus cartas los equivalentes fonéticos en su idioma, de cuantas palabras les parecían necesarias. Así relataban en sus informes cómo habían llegado a la Tierra un 28 de marzo de 1950, aterrizando muy cerca de La Jarbe, en los bajos Alpes franceses. Allí contactaron con los primeros humanos, disfrazados para que no los reconociesen, y comenzaron a investigar el planeta. Costumbres, culturas, lenguaje, etc. Tiempo después empezarían las famosas cartas a diferentes personajes a través de todo el mundo, donde contaban multitud de aspectos científicos de su planeta, su tecnología y su sociedad. Algunos ejemplos de los muchos documentos existentes a lo largo del tiempo son, sobre su planeta, procedemos de un astro solidificado cuyas características geológicas externas difieren un tanto de las de la Tierra. El fonema tópico con que se designa nuestro planeta es Oya, que puede transcribirse con la ortografía en idioma castellano de Humo. Sobre sus naves, el perfil de UEWA no necesita adoptar las formas en que la tecnología aeronáutica terrestre muestra un elevado coeficiente balístico, formas ojivales, cuya esbeltez es necesaria para alcanzar grandes velocidades en el seno de un fluido viscoso. Ello debido a nuestras técnicas de desplazamiento, que es radicalmente distintas a los embrionarios métodos usuales en el planeta Tierra. El desplazamiento en su trayectoria más amplia se verifica en un marco tridimensional distinto al que nos es familiar en UAA, el cosmos. Nuestra base propulsora, además de diferir las conocidas por ustedes, goza de unas capacidades energéticas superiores a las previstas en sus futuros programas espaciales. También hablaban sobre su mensaje. Hasta el presente, los contados casos en los que sus hermanos de la Tierra llegaron a publicar algunos de los fragmentos de nuestros informes, el eco ha sido escaso y por tanto no peligroso para nosotros. No hay razón para pensar que los enviados a ustedes van a constituir excepción,
si cumple el espíritu más que la letra de nuestros ruegos. Pero si pese a todo ustedes deciden publicarlos algún día y observáramos una relación excesiva de curiosidad, los ruegos compensen con su actitud aparente el escepticismo o la incredulidad en aquella postura, ya que jamás hemos pedido nada por brindarles estos informes. Confiamos en su honorabilidad y en sus valores morales. Sobre el origen de las especies, que dice: los hemos indicado a ustedes que un factor denominado por nosotros como Bayoudou, en realidad una cadena de átomos de criptón, presenta una doble misión: almacenar desde la generación del UAA, del cosmos, en el seno de los seres vivos una información codificada de todos los posibles seres orgánicos integrados en él y captar información en el medio ecológico circundante, comparar la información con la citada anteriormente y en su caso podría provocar una nueva mutación que daría lugar a un ser vivo nuevo que ya se está diseñando en el código precedente. También en las cartas hablaban sobre Dios, Wa, con el significado que atribuyen ustedes al verbo existir. La esencia de Wa no sufre evolución alguna, es esta misma esencia la que comprende la posibilidad de la idea de dimensión, mas esta dimensionalidad no puede afectar a su ser como un atributo íntimo, pues la dimensionalidad lleva aparejada la mutabilidad y Wa no podría imponerse a sí mismo cambios, por lo tanto limitaciones. Mas las ideas de Wa han de poseer realidad, ha de ser generada siempre que no sea incompatible con la íntima esencia de Wa. ¿Cuántas realidades existen? La respuesta es sencilla: tantas como ideas no incompatibles coexistentes con la mente de Wa. A día de hoy, el caso Humo sigue dando de qué hablar, engrandando su leyenda. Y yo os pregunto, ¿fue un caso real? Yo os pregunto, ¿fue un caso real? Pues me diréis, si tenéis estudios sobre el caso Humo, exactamente lo mismo. No tengo ni idea. Ni idea, amigos. Yo pienso que, como suele pasar, por un lado están los escépticos que dicen que no, que es un caso inventado por Jordán Peña, que lo dijo, que no digo exactamente esas palabras, pero bueno, vale, adquiramos pulpo como animal de compañía. Y luego estarán los que se lo creen. Y yo digo, probablemente unos y otros tienen razón. Y vosotros me diréis, ¿cómo que unos y otros tienen razón? O tienen unos o lo tienen otros, ¿no, amigos míos? Probablemente hubo mucha parte de mentira, mucha parte de tergiversación. Hubo muchas gentes, personalidades, personajes más bien, que intentaron, seguro incluso con los servicios secretos, que es lo que se especula de por medio, intentaron intoxicar todo lo que es el caso. Se comprobó que había unas cartas que no se correlacionaban, sobre todo con los sellos que ellos ponían, que ellos marcaban, que es el famoso sello humita, ¿no? De las dos vertientes, esa con los dos palos en el medio y uno que lo une todo. Y se demostró que había sellos y había formas de expresión que no se correlacionaban con las primeras cartas, con lo cual posteriormente se comprobaron que eran unas falsificaciones, ¿de acuerdo? Que nunca se supo de quién, pero se sabían que eran falsificaciones. ¿Eso quiere decir que todo sea mentira? Que Jordán Peña haya dicho que parte del fenómeno es mentira, que bueno, que hubo parte en el que él de alguna manera tergiversó la realidad y quiso meter de su cosecha después, cuando ya no se comunicaban, que bueno, todo ese tipo de cosas? Sí, es cierto, probablemente hubo una gran parte de mentira. Ahí estaban personajes metidos como JJ Benítez, Enrique de Vicente, estaba también Jiménez del Oso, estaba también Iker Jiménez, estaba también, bueno, varios, desde mi punto de vista, intoxicadores como ahora se me ha ido. Bueno, no pasa nada, da igual, no pasa nada. Había muchos intoxicadores. Y el problema es que yo creo que se generó una pelota tan grande que no pudieron negar que había una intoxicación, pero llegó un punto en que no podían separar lo que realmente estaba sucediendo, o sea, de lo que era verdad, de lo que no, y dijeron, bueno, pues como aquí hay mucha mentira, todo es mentira. Y yo creo que no es así, que creo que de alguna manera sucumbieron todos o parte de ellos a probablemente lo que se pretendía.
que era ver la reacción de algo que es real metido dentro de una manipulación. O sea, las cartas sumo fueron reales, la comunicación para mí fueron reales, yo las tengo descargadas, son muchísimos documentos y a cada cual más increíble, más imaginativo. Estamos hablando del 1960, 1970, los viajes espaciales, bueno, estaba Star Trek, pero la forma de hablar, de inventarte un idioma, la forma en la que mencionabas con el cosmos, la forma en la que luego ellos también se relacionaban con Jordán Peña y hablaban a muchos otros. Pero luego esto pasa como siempre con este tipo de cosas, que donde digo Diego, ¿no? Donde uno dice, luego sacan, luego la gente empieza a manipular, luego no he dicho eso, luego y al final acaba un contumenio de despropósitos increíbles. Y en sí, la esencia de algunas cartas que yo pienso que sí que fueron reales se perdió. Y creo que estas personalidades o estos seres querían justamente eso, ver la reacción que teníamos. Que nos dijeran verdades, que nos dijeran mentiras, no lo sabemos, eso tampoco sabemos hasta qué punto, pero sí que entiendo que hubo una pseudo comunicación. Muchos dirán, joder, por cartas, no podían hacerlo ¿por qué medio, amigos míos? Era 1960, 1970, Internet no estaba ni en la mente del señor. Amigos míos, Internet tiene apenas una década y media, o sea, antes no había internet, suerte que si había teléfonos, en España había fijos y gracias, o sea, hay una forma de comunicación muy precaria y aquel momento correo no era una forma, pienso yo, tan descabellada, que sí que se podían haber presentado, que podían haber cogido uno u otro, pero como era una especie de, yo creo, experimento de forma conjunta, de ver cómo reaccionaban un grupo, entre comillas, seleccionados, o un grupo concreto que se interesaba por el tema, Ballester del Olmos, el otro Ballester del Olmos, que también estaba metido, que para mí fue uno de los intoxicadores entre muchos otros, ya que Ballester del Olmos el fenómeno ovni lo tiene denostado completamente, dice ser un ufólogo, pero un ufólogo de aquellos que ni van a los sitios y mucho menos tienen una opinión muy agradable del fenómeno ovni, aunque le han presentado casos que son irrefutables desde mi punto de vista, y él aún así lo sigue achacando pues a fenómenos pueriles o fenómenos que casi, pues eso, el que dice, no, esa luz que va por ahí es Marte, pero Marte se mueve, no, pero bueno, pero es Marte. Pues cosas de ese tipo que en definitiva lo que intentan es desvirtuar la auténtica verdad, y creo que muchos intoxicadores y muchas personas jugaron a un doble juego. Por un lado, intoxicar y destruir la verdad que había detrás, que lo consiguieron, y por otro fueron víctimas también, a su vez, de lo que para mí fue una especie de experimento de reacción, de ver cómo sucedía. Pero para mí hubo mentira, muchísima mentira, pero también hubo una verdad muy grande. Una verdad que a día de hoy yo creo que todavía no somos conscientes del todo, que sabemos que descubrimos ahí la sombra de algo que hay, pero no sabemos compendiarla en su magnitud absoluta. Pero aún así creo que el fenómeno del caso Humo fue un caso muy importante, como digo, no solo en España, sino también en Francia y en otras partes del mundo. A día de hoy mucha gente sigue diciendo que sigue recibiendo cartas humitas, algunas los han puesto en conocimiento del público, otras no. Nuestro amigo JL también dice que recibe cartas humitas. Bueno, yo ahí ya no me meto, que cada uno opine, haga y crea lo que considere oportuno. Pero yo, en correlación al caso de Humo, 1960-1970, que en el 99 cogió una efervescencia impresionante, que se hicieron libros y demás, ¿no? Creo que fue un caso real, empañado y tergiversado por los de siempre, y que luego a su vez tampoco iba de forma clara, ¿vale? Que el propio caso Humo, o aquellos que decían ser humitas, tampoco vertían una posición clara, y que aunque nos contaban muchas cosas sobre su vida, nos hablaban de hermanos, nos hablaban de tal, pienso y entiendo que cumplían un doble juego de saber cómo reaccionamos ante una información que no era de aquí, en plenos años 60-70, que se dice pronto. También os recomiendo que leáis este libro, que es de nuestro gran llamado JJ Benítez, El hombre que susurraba los humitas, porque no os va a dejar indiferentes y vais a encontrar muchísima información que os va a ser bastante interesante y os va a hacer un poco componeros en vuestra cabeza todo lo que es el tema Humo. Hay muchos libros, hay muchos documentales, hay muchos,
Ya os dejo en la mano de cada cual querer investigar acerca de humo, pero es un caso muy interesante, muy controvertido, muy polémico, no es para menos, y sobre todo del cual se pueden extraer las dos caras de una moneda, tanto mentira como verdad. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias por apoyarme, y dentro de poquito comenzamos, porque ya está decidido, comenzamos con noticias buenas los lunes, y miércoles y sábado, pues este tipo de vídeos que tanto os gustan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.